Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de música, de libros, de canciones, una conversación amena entre ustedes y yo. Y hoy quisiera traer a un personaje de un libro increíble, pero empecemos por hablar un poquito de su autor. Señor Frederick Forsyth nació en Inglaterra en 1938, hijo de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Estudió en la Universidad de Granada de España y en la Tonbridge School, y además fue piloto de la Fuerza Aérea Inglesa. O sea, no estamos hablando de una persona que dejó perder su vida. Luego inició una carrera como periodista, fue corresponsal de Reuters, trabajó en la BBC, trabajó como periodista independiente, como reportero de noticias independiente, cubriendo la guerra de Biafra. Esto influencia muchísimo su forma de escribir. Lo obliga a ser muy realista, muy duro a la hora de escribir. Las cosas que escribe Forsyth son bastante verosímiles. O sea, no solamente es realismo porque te narro, es crudo, era negro, era negra la noche, estaba oscura, maullaban los gatos y paseaban. No, no, no. Es realista, es verosímil. Cuando Forsyth escribe sobre un asesino, tú crees que puede haber un asesino como eso. Cuando te escribe acerca de un espía, tú crees que puede haber un espía. Cuando te escribe acerca de teorías conspirativas, eh, tú crees en esa teoría. Por lo menos durante el tiempo que estás leyendo el libro, te puedes sentir inmerso en esa teoría y creer hasta cierto punto en ello. Fue un novelista de éxito, escribió entre otras cosas como Odessa, Los perros de la guerra. Eh, Supuestamente reveló en una autobiografía, llegó a ser espía del MI6 durante 2 décadas, lo que le aportó, o hasta cierto punto, le da una capa de autenticidad a las cosas que escribe. Ustedes saben que hay que ver, mucha gente se atribuye que es espía, mucha que no, entonces, veamos qué tanto es verdad. Lo que sí es que es un escritor genial, y hoy vamos a hablar de su primera novela. La primera novela la publica en el año 1971. Su primera novela se llama El Día del Chacal. Generalmente en español se consigue como El Chacal. Básicamente hay un terrorista contratado, o mejor dicho, ni siquiera es un terrorista, hay un asesino profesional. Que por eso les digo, cuando te digan que hay un asesino, es un que no deja huellas, que nadie sabe quién es, que solo se le conoce por el nombre del Chacal. Y está contratado para asesinar al presidente de Francia de aquel momento, Charles de Gaulle. Y empieza el problema. Bueno, hay que investigar dónde está, qué sucede. Por supuesto, te plantea el libro escenas geniales de la capacidad intelectual fría del terrorista, de su capacidad, no del terrorista, del asesino. Hay que saber distinguir esto. Cuando estás leyendo el libro, una de las cosas que te hace una distinción importante al leerlo en profundidad es que el chacal del libro es un asesino. Es decir, tú me pagas, yo mato. Un heredero de los antiguos sicarios o de los antiguos assassin. No es alguien con ideología política, no es alguien con una ideología moral, no es alguien que tiene un arrebato emocional, no es un tipo desequilibrado mentalmente, no es un asesino serial, yo voy a matar a todos. No, 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 no. El tipo, ese es su trabajo, su profesión. Y como profesional del asesinato, te das cuenta que tiene una cantidad de capacidades que lo coadyuvan a llevar con éxito los asesinatos. Te das cuenta que tiene una puntería casi sobrehumana, o sea, que puede fácilmente darle un blanco
con las armas de la época, por supuesto, a 800 metros, es decir, que tienes que cubrir un radio de por lo menos 10 cuadras de edificios de donde se puede ver, donde el tipo puede, desde donde puede ponerse a disparar, que tienes facilidad muy típico de la época de los 70, de la época del terrorismo, de las guerrillas, de la Guerra Fría, de conseguir documentos falsos de diversos países, documentos creíbles, por supuesto. ¿Y a qué se refiere un documento creíble? Evidentemente, si tú te llegas a un aeropuerto con un pasaporte nuevito, planchadito, perfecto, casi que recién impreso, es sospechoso. Entonces, se revisa más, hay que estar pendiente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Cuando te hablan de un pasaporte creíble, generalmente te hablan de un pasaporte que está doblado, porque se los metió en el bolsillo, te los metió en una cartera, te los metió en un koala, en una riñonera, entonces se dobla. Eh, Está sucio, no está limpio, pero que evidentemente cuando tú tienes tu pasaporte, tú lo manipulas, lo abres, la grasa de las manos se les pega, se ensucia. Eh, Además, un pasaporte generalmente de este tipo tiene sellos. Entonces tienes que tener una serie de sellos que te ayuden bueno, si viajó a tal país o entró a tal parte. Actualmente no es tan común el sello electrónico o el sello físico. Generalmente ahora no te dañan el pasaporte, no te lo sellan, o sí, ay, qué dolor. Pero sigue existiendo un control electrónico de entrada a todos los países en las fronteras. De hecho, tú puedes pedir en muchas fronteras de países donde no te sellan, hey, envíame un comprobante de entrada y envíame el comprobante de salida cuando sales del país. Envíame un comprobante, este es mi correo electrónico, por favor, envíame el comprobante, necesito, para tener la constancia de que no tuve problemas con inmigración. De la misma forma, entonces este pasaporte, en aquella época los pasaportes tenían un sello de entrada y un sello de salida. No tenían que ser, por supuesto, en el mismo aeropuerto. Tú podías entrar, no sé, por el aeropuerto de Barajas en España y podías salir por tierra porque cruzaste hasta Portugal. Podías salir por mar porque cruzaste hasta África, a ver cómo están las cosas del otro lado del estrecho de Gibraltar. Podías tener que saliste por Inglaterra porque saliste del territorio de Gibraltar, que es territorio inglés. Podías tener un sello inglés y en Gibraltar tomaste cualquier cosa que te saque hasta Marruecos, entonces tienes una salida y una entrada de territorio en Gibraltar en Inglaterra. O sea, había mucha, había mucha formalidad en la entrada y la salida. Entonces, un pasaporte creíble tenía sellos de entrada, de salida. Además, tenía una capacidad, este asesino, para el disfraz. O sea, evidentemente, si todo el mundo tuviera la misma cara, o si siempre tienes la misma cara, alguien con el, a pesar de que en aquella época no había detección de rostro ni nada de eso, sino que simplemente había perfiles y había los famosos retratos hablados. Un retrato hablado, si todo el mundo dice que eras blanco de 1,80, ojos azules, pelo amarillo, con barba, eras bastante fácil de seguir cuando veían algún pasaporte de alguien de rubio, ojos azules, de 1,80 y con barba, pues mira, demorado para la inspección en profundidad porque tú eres sospechoso. Una capacidad del disfraz. El disfraz podía incluir lentillas de color de ojos, podía incluir lentes. Eh, en aquella época era muy común que los cristales de los lentes, por ejemplo, tuvieran un tono verdoso, o tuvieran un tono amarillento, o tuvieran un tono... Entonces eso también disimula el color directo del iris. Si le pones un gran aumento, se ve el iris más pequeño, lo que te deforma la cara. Tenía pinturas de cabello, estilos de barba, estilos de bigote, sin barba, sin bigote, eh, al- eh, plantillas para obtener altura en los zapatos y entonces verse más alto. O sea, era un maestro del disfraz de no me parezco a nadie, no, no soy igual al sospechoso que tienen. Además, generalmente actuaba como francotirador, es decir, disparaba desde muy lejos, lo que hacía más difícil todavía determinar, bueno, quién fue. Llegó un disparo, un asesinato a 4 cuadras de aquí.
desde dónde vino el disparo. En una ciudad grande, con ruido, muchas veces incluso se pierde el sonido, no puedes ni siquiera atisbar la dirección a menos que hagas un plano de balística posterior y no en el instante te es imposible. Esta, súmale una capacidad táctica de planificación y una capacidad estratégica de planificación. ¿A qué me refiero con las dos diferencias? Una capacidad táctica era planificar muy bien entradas, salidas rápidas. Escoger edificios que tuvieran más de una salida, más de una entrada. Escoger edificios que tuvieran líneas de visión directa, pero que no estuvieran tan involucrados en los circuitos de seguridad. Eso es una táctica, pero donde era estratégico. Por lo general, empezando cobraba muchísimo dinero por un asesinato, entonces, si lo iba a matar desde un apartamento, ya, porque sabían en aquella época, no es como ahora, con las redes sociales, con internet, tú anuncias algo el viernes para el lunes. No, no, en aquel momento estábamos hablando que esto era como un concierto recital, es decir, un año antes o 6 meses antes todo el mundo sabía que iba a estar el presidente en tal parte porque se iba a celebrar X cosa. En Venezuela te pudiéramos decir el desfile del 5 de julio. En Estados Unidos pudiéramos decir el 4 de julio, el Día de la Independencia, o el discurso del Estado de la Unión. Todo el mundo sabía las fechas y sabía que el presidente iba a estar en un determinado sitio, porque tenía que hablar del discurso de la Unión del Día de la Independencia, o en el caso de Argentina, el Día de la Soberanía iba a estar desde la Plaza de Mayo, todo el mundo sabía que había un acto en la Plaza de Mayo y que el presidente iba a estar con tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Las pistas que tú generalmente seguirías, bueno, dime dónde están los edificios vacíos para tenerlos vigilados. Dime los edificios que se han alquilado en una semana antes, un mes antes. No, este tipo se daba la estrategia de alquilar con 6 meses, porque cobraba lo suficiente para eso. Entonces, evidentemente, se perdía el rastro. Tú no puedes revisar todos los alquileres que se hacen en un radio de 8 cuadras en 6 meses. No hay forma, sobre todo en la época que se ambienta la novela en los 70, no hay forma automatizada de hacer eso, todo manual. Puedes imaginar que eso puede ser un carpetazo gigantesco. Sobre todo porque además los presidentes nunca se presentan en terrenos baldíos, no, se presentan en zonas urbanas con movimiento normal de las zonas urbanas. Entonces era muy estratégico en ese sentido, tenía una gran planificación, en las armas, tenía armas especiales, mandadas a hacer a medida, ajustadas a medida, armas que pudieran, por ejemplo, desmontarse y pasar sencillamente, como el bastón de un enfermo, como unas muletas, como parte del embalaje de una maleta. Entonces, esto le da una versatilidad gigantesca. El cuento corto, largo, no les voy a dar spoilers de qué sucede en el libro, porque me parece genial que lo lean y que vean como un maestro del thriller, del en este caso yo diría incluso que del suspenso, del thriller de espías, te mete en una novela realista sobre un asesino a sueldo. Pero para que se den cuenta de lo importante y de lo duro que es esta novela ha inspirado dos películas. El Chacal de 1973, una versión dirigida por Fred Zinnemann, es un clásico del cine de espionaje, es una adaptación muy fiel, muy sobria, sigue de cerca la trama del intento de asesinato de Charles de Gaulle en el 63, mantiene el realismo y la atención documental de Forsyth, o sea, cuando tú estás viendo el día de Chacal del 73 es increíble la forma en que te metes en la novela, aunque te metes en es difícil diferenciar la novela de la película en algunos aspectos porque la atención es la misma, te mantienen en el mismo silencio, en las mismas incógnitas, te crean las mismas dudas que sienten los protagonistas del libro. Entonces, la misma angustia imperiosa de impedir que maten al presidente, por favor. Entonces
Muy buena adaptación de la película, por supuesto. Para los tiempos modernos sería una película lenta. Estamos hablando de una película que salió en el 73. Evidentemente los efectos especiales son cero. Todos los efectos que hay son efectos prácticos. O sea, a lo mejor a mucha gente no le gusta tanto. Hay una versión más reciente, también inspirada en el mismo libro, pero una versión mucho más libre, que es El Chacal de 1997. Esta versión la protagoniza Bruce Willis como El Chacal. Richard Gere es un terrorista que en algún momento es asociado con El Chacal y entonces es obligado, a cambio de su libertad o a cambio de mejores tratos en la prisión, a investigar o ayudar en la investigación y encontrar a este asesino antes de que mate al presidente de los Estados Unidos. O sea, es mucho más libre, por supuesto, en la versión del 97 hay más efectos, ya ves cosas como cambios mucho más profundos en la fisonomía porque ya están las computadoras y el principio del reconocimiento facial o el de los puntos principales en las fotos, de los controles más electrónicos de los pasaportes. Entonces, ves armas mecánicas, no solamente armas normales, manuales, donde el tipo tenía que apuntar, sino armas mecánicas con cámara, con sensores de estabilización, etcétera. Entonces es una novela, es una película mucho más ayornada, mucho más al día, pero también mucho más libre. O sea, no mantiene la misma tensión, no hay las mismas cosas imperiosas, mezcla más ideología, que no pasan en la novela original. La novela original, aclaremos que es una persona muy fría, este asesino. Es tan importante este asesino, este chacal, que es la base para la escritura de otras novelas del género de espionaje o del género del thriller de espionaje, del thriller típico de la Guerra Fría. Eh, una de ellas les puedo decir Identidad Desconocida, de Robert Ludlum, que después daría espacio a lo que llamarían la saga de Bourne, que podemos hablar, de Jason Bourne, que podemos hablar en otro momento. También uno de los personajes es el Chacal y la idea era, en un momento dado, capturar al Chacal o crear un asesino igual que el Chacal, solo que controlado por la CIA. Esto lo podemos hablar después. Pero imagínense lo importante que llega a ser un personaje de ficción como para que otro autor lo utilice como punto de referencia para crear sus propios personajes y lo incluye en su novela, lo incluye en su libro. O sea, eso te habla de lo bien escrita que está y de lo exitosa que fue esa novela. Una de las cosas por las que tuvo repercusión, por desgracia, hasta cierto punto, es que a un terrorista venezolano, a Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, que fue un guerrillero, miembro de la OLP, cometió atentados como el asalto a la OPEP en Viena, estuvo apoyado durante mucho tiempo por la Stasi de Alemania Oriental, la policía secreta de Alemania Oriental, la Stasi, y la KGB, la policía secreta de la Unión Soviética. Eh, en algún momento está condenado por actos de terrorismo cometidos en Francia, incluyendo asesinatos y atentados, pero en algún momento, mientras estuvo la persecución, encontraron entre las cosas que abandonó en un apartamento donde estaba rápidamente un ejemplar de la novela El diario del Chacal de Frederick Forsyth, y el diario británico The Guardian le achicó el mote de El Chacal. Entonces era Carlos el Chacal. Durante los 80 muchos conocimos o leímos acerca de Carlos el Chacal, incluso después de su captura durante los años 90 y quizás principios de los 2000 se habló mucho de Carlos del Chacal porque fue un juicio muy mediático en Francia, y el tipo protestaba y decía que él era un político, que lo que estaban haciendo era ilegal, que estaban cercenando. Al final es un terrorista más, un terrorista menos.
asesino al fin, excelente que tenga sus 3 cadenas perpetuas, pero es irónico como la comparación que puede pasarte, mientras el asesino real, el asesino ficticio, el asesino del libro, es un tipo que mata por dinero. Señores, usted me paga, yo lo dejo muertico, se lo dejo fiambre, no hay problema. Entonces, al que le atribuyeron el mote era un terrorista político, actuaba por la liberación supuestamente por la liberación palestina, la famosa wow, ELP, Ejército de Liberación Palestina, o Federación Pro Liberación de Palestina, da igual. En el libro, el Chacal es un ente anónimo, es un asesino que crea identidades falsas para que nadie sepa quién es. En la vida real, evidentemente, todo el mundo sabía, mira, es este tipo, nació en Venezuela, se llama Illich porque el papá era del Partido Comunista y adoraba a Lenin, a Vladimir Ilich Lenin, y por eso le puso Illich a su hijo. Pero te puedes imaginar, Illich Ramírez, rápidamente identificable que nada de ruso. El asesino del libro es metódico, frío, es preciso. O sea, cuando va a matar a alguien, va a matar a esa persona, no va a matar a más nadie. Busca en la medida de lo posible no tener ningún riesgo, se oculta, se esconde, evita problemas. El Carlos es un terrorista cualquiera, brutal. Acciones, alaraca, asaltos a mano armada, publicidad política, buscando víctimas colaterales, porque mientras más muertos hubiese, más se ensalzaba la causa y se le daba visibilidad a la causa política que tenían, y entonces había que hacer aspaviento y había que adjudicárselo. Si nadie sabía que el atentado, el carro bomba, el atraco al banco lo había cometido tu grupo, tú tenías que mandarle una carta al periódico porque para que la gente supiera que eso fue en nombre de la causa. Guerra de terroristas en los 70, muy pagada sobre todo por la KGB, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parte de la Guerra Fría, fue una época oscura de la humanidad. Entonces te das cuenta de la comparación, mientras que uno es un tipo frío, un profesional, que hasta cierto punto es un mito de la perfección criminal. Se convirtió en el epítome del asesino perfecto, del asesino que cero ideología, cero problema, yo mato al que sea, dame dinero. El otro era un vulgar terrorista, sí, muy extremista, con muchos atentados notables, con muchas operaciones notables, pero al final un vulgar terrorista cualquiera. Y por supuesto, The Guardian la pegó, como todo como un buen periódico, ese titular le quedó el mote para siempre, pero en la práctica los dos personajes son completamente diferentes. Les recomiendo, si en algún momento quieren compararlos, vean la película de 1973 o lean el libro de Freddy Forsyth y después vean una serie, son 2, 3 películas más o menos cortas, o una serie de 6 horas, depende cómo lo consigas el formato miniserie, sobre Carlos, protagonizadas por otro venezolano, por Edgar Ramírez, muy bien ambientada, muy bien documentada, donde te expone algunas de las cosas que te nombré, como la operación en contra de la OPEP en Viena, los atentados en la calle, etc. Entonces, interesante desde cierto punto de vista comparar a ambos personajes, el mítico y el real, donde evidentemente el mítico te crea esta ilusión romántica del asesino perfecto y el real lo que te da es vergüenza ajena saber que existió un personaje de esa calaña. Bueno, señores, espero que lean esto, espero escucharlos, comenten, escríbanme y conversemos acerca de El Chacal. Esto fue Conversaciones sin editar.